Dicen que hay palabras que uno nunca olvida, no porque sean sabias, sino porque te arrancan un pedazo del alma. Eso es basura, la dijo mi hija, mientras mis cosas estaban tiradas en el patio, como si mi vida entera no valiera nada. No lo dijo una desconocida, ni una vecina mala, ni alguien que no supiera quién soy. Lo dijo ella, la niña que un día escondí detrás de mi falda para que el hambre no le diera miedo, la que yo peiné antes de cada escuela, la que me prometía que nunca iba a dejarme sola. Nunca imaginé que un día me miraría de esa forma. Nunca imaginé ver mis recuerdos mojados por el sereno, revueltos con tierra, y escuchar su voz como un golpe. Pero esa mañana, abrió una caja que yo misma había guardado por años, y lo que ella encontró ahí dentro la dejó muda, porque a veces, para entender a una madre, hay que tocar su dolor con las propias manos. Mi nombre es Rosa, tengo 65 años, y aunque creo que lo he experimentado todo en esta vida, todavía me sorprende lo mucho que sigo aprendiendo sobre ser madre, incluso en mis últimos años. La casa donde vive mi hija hoy fue mía durante 37 años. No fue la primera casa en la que viví, pero sí la primera donde sentí que echaba raíces. Mi esposo y yo, Elías, construimos esos muros con más esperanza que dinero. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él llegando del trabajo con la camisa sudada, la cara quemada por el sol y esa sonrisa vacía, a la vez cansada y llena de sueños. Un día esta casa será de nuestra hija, decía acariciando mi vientre cuando estaba embarazada de Camila. Y así fue. Años después, cuando Elías falleció repentinamente, un infarto fulminante un martes que debería haber sido un día normal, me quedé sola con un enorme silencio dentro de mí y el peso de una vida que parecía haber perdido el equilibrio. Camila ya era adulta, casada con Javier. Tenía 2 hijos pequeños. Insistió en que viviera cerca de ella. Al principio, acepté, pero luego comprendí que mi dolor necesitaba espacio. Así que hice algo que, en aquel momento, me pareció el gesto de amor más natural. Le di la casa. No porque fuera rico, ni porque tuviera una casa mejor. Simplemente sentía que si no tenía algo concreto que dar, acabaría entregándome de forma incorrecta. Por culpa, por necesidad, por miedo a la soledad. Camila se quedó con la casa. Yo me mudé a un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. Y así la vida siguió. Con esa rutina que las familias construyen sin darse cuenta. Yo visitando, ayudando, volviendo. Ella viviendo su vida. Los nietos creciendo con el olor de la casa de la abuela. Resulta que, hace un mes, Javier recibió una oferta de trabajo en otra ciudad por 2 semanas. Un viaje importante, el doble de sueldo, la posibilidad de un ascenso. Camila me llamó un domingo por la noche. Su voz sonaba cansada, distante, pero insistente. «Mamá, ¿puedes venir a quedarte unos días? Solo hasta que regrese. Estoy un poco abrumada». Sentí que la vieja Rosa dentro de mí levantaba la mano incluso antes de que pudiera pensar en ello. «Por supuesto, hija mía, iré, porque así somos las madres. Seguimos adelante». El jueves siguiente preparé mi maleta. No era gran cosa. Un vestido cómodo, un pijama, mi medicación para la presión arterial, una bufanda que me gusta usar alrededor del cuello cuando cambia el tiempo. En el fondo de la maleta puse 2 cajitas. Siempre las llevaba conmigo, cuando me quedaba en su casa. No sé por qué, quizá por miedo infantil a que algún día las necesitara. Quizá solo era una costumbre de anciana. Una de las cajitas contenía mis fotos antiguas. Yo de joven, Elías con un bigote ridículo en los 80, Camila de bebé con un mono amarillo, recortes de periódico de su primera graduación, notas que me escribió de niña. La otra cajita tenía cosas que casi nunca abría. La llamaba lo más profundo de mi corazón, y dentro había fragmentos de vida que no podía tirar, cartas que le escribía Camila a lo largo de los años sin entregarlas jamás, recibos de trabajos que ella ni siquiera sabía que tenía, algunos dibujos suyos que encontré en un viejo cuaderno y el anillo de bodas de Elías atado con una cinta descolorida. No era nostalgia, era supervivencia. Llegué a su casa a primera hora de la tarde. La puerta crujió como siempre, y sentí una extraña opresión en el pecho, como si volviera a un lugar que era mío, pero que ya no lo era. Camila abrió la puerta con el pelo recogido al azar, vestida con ropa de estar por casa y con ojeras.
Me abrazó rápidamente, sin el perfume en el cuello como antes. Había algo en el abrazo que no era falta de amor, era falta de aire. «Entra, mamá», dijo. Los nietos vinieron corriendo, por supuesto. Tomás, el mayor, de 12 años, estaba en una especie de etapa de pequeño adolescente, pero aún así me abrazaba fuerte. Sofía, nombre, de 6 años, se arrojó en mi regazo como si acabara de regresar de una guerra. «Abuela, abuela, abuela», repetía riendo. Sonreí. El regazo de la abuela es un hogar dentro de un hogar. Camila estaba de pie cerca del pasillo, observando la escena con una expresión que mezclaba ternura e irritación. Pensé que era solo cansancio. «¿Estás bien, hija?» «Estoy bien, mamá. Solo estoy cansada», respondió ella, con palabras demasiado secas para una simple oración. Entré con mi maleta y empecé a guardar mis cosas en la habitación de invitados, la que antes era mía. Había un armario que aún olía a madera vieja. Sentí una profunda añoranza por Elías, y por un instante pensé que quizá no debería haber traído las cajitas, pero ya estaban allí, así que las dejé en el estante alto del armario, como quien guarda un secreto a buen recaudo. La tarde transcurrió con tareas sencillas. Preparé arroz, salté pollo y ordené la cocina. Camila se quedó con el celular, lidiando con asuntos del trabajo, enviando mensajes de audio. A quién sabe quién, con la voz tensa. Los nietos jugaban en la sala, pero cada uno en su mundo. El mayor con videojuegos, el menor con muñecas. En la cena, Camila parecía otra persona. Hablaba poco, comía rápido y no me preguntó nada sobre mi semana. Intenté iniciar una conversación, pero me quedé estancado. «¿Llegó sano y salvo?», pregunté por Javier. «Sí, llegó». «¿Cuántos días te quedarás?». «15». Respuestas cortas y sin alma. La miré con atención. Vi sus uñas mordidas, su ceño fruncido, un aliento que siempre parecía atrapado en su pecho. «Camila, ¿pasa algo?». Dejó caer la horquilla con un golpe pequeño pero agresivo. «Mamá, no empieces, por favor. Solo estoy cansado». Me tragué la frase típica que me daba mi madre, esa que dice: «Pero tengo derecho a saber, soy tu madre». Me la tragué porque su rostro pedía paz. «Está bien, cariño», solo preguntaba. Después de que los niños se durmieran, limpié la cocina sola. Camila se fue temprano a su habitación, sin despedirse como es debido. Me quedé en la sala, sentada en el sofá donde solía sentarme junto a Elías, y tuve una extraña sensación. Estaba en una casa que conocía como la palma de mi mano, pero me sentía como una visita. Aún así, me quedé en la cama pensando: mañana se despertará sintiéndose mejor. Es solo el peso de la semana, es solo el viaje de su esposo, es solo cansancio. No tenía idea de lo que venía. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. Soy de esas personas cuyo cuerpo se despierta antes de que mi mente lo decida. A las 5:30 ya estaba levantada, caminando con agilidad por el pasillo para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio. El cielo afuera era gris claro, de esas mañanas que prometen sol pero que aún dan pereza. Preparé café, pan con mantequilla y puse un frutero en la mesa. Por la ventana vi el patio húmedo de rocío con sus hojas brillando en la penumbra. Esa casa siempre tuvo un patio hermoso. Elías decía que el patio es donde la familia respira. Cuando Camila apareció, eran casi las 8. Entró a la cocina con el celular en la mano y el rostro impasible. «Buenos días», dije con una sonrisa. «Buen día». Tomó una taza y sirvió café sin sentarse. No me miró. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Más o menos». Tomás apareció con su mochila, refunfuñando que tenía un examen. Sofía apareció en pijama, pidiendo panqueques. Hice panqueques. Preparé el almuerzo para la escuela. Hice lo que he hecho desde que soy madre, ser el motor invisible que mantiene la casa funcionando en silencio. Sin embargo, a Camila parecía molestarle todo lo que hacía. «Mamá, no le pongas mucha canela. A Sofía no le gusta. Mamá, no cortes el pan así. Tomás lo prefiere en triángulo. Mamá, no cierres la ventana. Me gusta que entre el aire». Obedecí, pero la sensación era extraña, como si estuviera constantemente suspendiendo un examen sin saber la materia. Después de llevar a Sofía al colegio, volví y empecé a ordenar la sala. Había juguetes desparramados por todas partes, ropa en el sofá, libros tirados por todas partes. Empecé a ordenar, con la naturalidad que mejor conozco, cada cosa en su lugar, como hacía cuando Camila era pequeña.
Camila apareció en la puerta y me miró con una mezcla de impaciencia y ansiedad. «Mamá, déjalo, lo limpio luego». Me detuve a mitad del gesto. «Pero todo es un desastre, cariño. Solo dije que lo limpiaría más tarde», repitió ella con más severidad. Sentí una punzada de vergüenza, como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Metí las manos en los bolsillos del delantal. «Está bien». Camila se dio la vuelta y regresó a su habitación. Me quedé allí, con una prenda en la mano, sin saber dónde ponerla. Así que la volví a dejar en el sofá. Y eso me dolió, porque me sentía inútil en una casa que una vez había sido mi mundo entero. Más tarde, fui a lavar la ropa. La lavadora hacía un ruido extraño, y recordé que Elías siempre conseguía arreglarla. Fui a buscar el manual y abrí el armario de la limpieza. Camila reapareció casi inmediatamente, como si me estuviera observando. «Mamá, el manual está ahí mismo, pero no lo toques todo, ¿vale? Sé dónde está». Sentí que mi cara se calentaba. «Lo siento. Solo, lo sé, pero vienes a mi casa y quieres reorganizarlo todo». Me pone de los nervios. Me quedé sin palabras. Yo no me veía así, pero tal vez me vería. Y cuando un niño te ve de una manera que no reconoces, algo se rompe dentro de ti. «Camila, estoy aquí para ayudarte. Si quieres que me quede sentada, puedo». Ella soltó una risa nerviosa y corta. «Claro que no. Simplemente, hazlo a tu manera en tu apartamento. Aquí tengo mi método, mi casa». Me quedé callado porque la verdad es que ella tenía razón. Esa casa ahora era suya. La había regalado. Me había ido. Había intentado ceder el control allí, pero no había renunciado a sentirme madre. A la hora del almuerzo, la tensión regresó en pequeñas ráfagas. Ella se quejaba de que los frijoles estaban más salados de lo que a ella le gusta. Se quejaba de que yo hablaba demasiado con Tomás en la mesa porque él necesita comer en silencio para no distraerse. Sonreí, asentí y tragué, porque no quería pelea. No quería arruinar el fin de semana. No quería ser la suegra de mi propia hija. Pero la tensión, si no se habla de ella, se convierte en humo. Y el humo, con el tiempo, se convierte en fuego. A última hora de la tarde, recibió una llamada. Salí discretamente al patio para darle privacidad. Me senté en la silla de plástico donde solía regar las plantas y observé la ropa tendida. Oí su voz dentro de la casa, más fuerte de lo habitual. «No, no me siento bien, porque nadie entiende. No, no es drama, es mi vida». Escuché mi nombre, pero no entendí la frase. Cerré mis oídos por respeto y miedo. Cuando salió al patio me encontró allí. «¿Con quién estabas hablando, hija?» Mi error fue pensar que tenía derecho a esa curiosidad. Ella respiraba con dificultad, como si yo fuera el último vestigio de paciencia. «Sin nadie que te interese, mamá». Me tragué la respuesta. «Es cierto. Esa noche, ella se acostó temprano otra vez. Me quedé en la sala con Tomás. Él, a diferencia de ella, parecía querer hablar. «Abuela, mi mamá está actuando extraño, ¿no?» Sonreí con tristeza. «Está cansada, mi amor. Hay días en que simplemente nos perdemos». Me miró con una madurez demasiado alta para un niño de 12 años. «Creo que ella está enojada contigo». Sentí una opresión en el pecho. «¿Por qué?» «Porque cuando vienes, se enoja más con todos. Parece que no quiere que veas algo». No sabía la respuesta. Me fui a dormir con esa molestia encima. Y antes de dormirme, pensé en la cajita que había en el armario. Pensé en lo que llevaba dentro. Pensé en cuánto ahorra una madre durante toda su vida para no ser una carga para sus hijos. No sabía que esa misma mañana mis secretos serían arrojados al patio, junto conmigo. Me desperté con el sonido de cosas cayendo. Al principio pensé que era el viento, o tal vez Sofía tiró un juguete demasiado pronto. Pero el sonido volvió a sonar, algo pesado arrastrándose por el suelo del patio. Me levanté deprisa, abrí la puerta del dormitorio y caminé rápidamente por el pasillo. La casa estaba extrañamente silenciosa para un sábado por la mañana. Camila no estaba en la cocina. Los niños todavía estaban dormidos, y el patio era diferente. Cuando abrí la puerta que conducía allí, el mundo se salió de su eje. Mis cosas estaban esparcidas por todo el suelo. Algunos no, todos. Mi maleta abierta, la ropa empapada de rocío, la bufanda que había guardado cuidadosamente dentro arrugada en el barro. Viejas fotografías esparcidas como hojas secas, el cuaderno azul donde escribí recuerdos de Elías, abierto, las páginas dobladas,
las letras borrosas por la humedad, y las cajitas, las 2 pequeñas cajas estaban abiertas, boca arriba, como si las hubieran destripado. Mis ojos buscaron instintivamente lo que más temía perder: fotos de Elias, su alianza, las cartas. Las letras estaban allí, parcialmente mojadas, con la tinta corriéndoles. Algunas se habían pegado al suelo húmedo. Me sentí mareado. «Oh, Dios mío», murmuré, arrodillándome sobre el frío cemento sin darme cuenta. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Aparté la mirada. Camila estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro rojo de ira, como si finalmente se hubiera permitido explotar. «Camila, ¿qué es esto?». Mi voz salió delgada y temblorosa. No era una pregunta, fue una súplica de explicación para poder seguir respirando. Abrió la boca y la frase salió como un machete. «Todo eso es basura, mamá. Eso es basura». Parpadeé sin poder creerlo. «Hija, estas son mis cosas. Exactamente. Tus cosas viejas, tus recuerdos, tus rarezas, tus cajas. Vienes aquí y quieres traer tu vida a la mía. No, puedo más». Todo mi cuerpo temblaba. Pero yo solo traje lo que siempre traigo. ¡Siempre!, gritó. «Y siempre es demasiado. Me estoy asfixiando, mamá. Estoy harta de que te metas en todo. Cansada de sentirme culpable. Cansada de no ser lo suficientemente buena contigo». Eso me golpeó fuerte. Quería responder, pero no había aire. «Camila, no quise asfixiarte. Solo quieres mandarme. Quieres arreglar las cosas. Quieres decidir. Quieres decir lo que es mejor. Como si yo tuviera 8 años y tú fueras el único que supiera la verdad». La cruel ironía del asunto era que no sentía que realmente fuera dueño de nada. Me sentí viejo, cansado y como si mi corazón estuviera siendo arrojado al suelo en el patio. «Solo vine a ayudar con los niños». Fue todo lo que pude decir. Ella se rió nerviosamente. «¿Para ayudar? Ni siquiera te das cuenta de que tu ayuda me hace sentir peor. Peor como madre, peor como mujer, peor como esposa». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no quería llorar delante de ella. No quería darle más argumentos. Entonces me agaché y comencé a recoger mis cosas, una por una. Cada prenda que recogía parecía cargar con la humillación de aquella escena. Cada foto mojada parecía decir: «Ya no perteneces aquí». Cada página manchada de mi cuaderno parecía borrar un poco de Elías, y eso me dolía muchísimo otra vez. Camila seguía hablando, pero su voz ya se desvanecía en mi oído. Estaba en otro lugar, dentro de mí, intentando no romperme. Tomé una foto de Elías con la bebé Camila, protegida por plástico, pero aún húmeda. Pasé el dedo por el borde, como si acariciara una vieja herida. Fue entonces cuando vio una de las cajas más alejadas, casi al borde de la pared. «¿Qué caja es esa?», preguntó molesta mientras se acercaba. Intenté hablar. «Camila, no toques». Pero ella ya se había agachado y había tirado de la tapa en un gesto de ira que ahora se había convertido en curiosidad. Ella metió la mano dentro, cogió el primer trozo de papel, luego la segunda. Su rostro empezó a cambiar. La ira se convirtió en caos. La confusión se convirtió en conmoción. Sacó un fajo de tarjetas atadas con una cinta. «¿Qué es eso?». No respondí, porque ese era mi corazón en el papel. Ella abrió la primera carta. Ella leyó en silencio. Sus ojos se movían rápidamente, como alguien que cruza un río sin saber nadar. Y mientras leía, su cuerpo comenzó a congelarse. La mano que sostenía la carta comenzó a temblar. Ella abrió otro, y luego otra, y de repente, el sonido de la casa desapareció. Camila ya no gritaba, ya no se quejaba. «Yo solo leo», y su cara se quedó período. Fue como si hubiera encontrado dentro de ella a una madre que nunca había conocido. Y yo, arrodillado en el patio, con mis recuerdos en mi regazo, comprendí que aquella mañana aún no había terminado. Ella acababa de abrir una puerta que había ocultado durante décadas, y ahora no había forma de cerrarlo de nuevo. La mano de Camila temblaba tanto que pensé que se le iba a caer el periódico. No tenía ni idea de que existían esas cartas, y yo no tenía ni idea de que alguna vez las leería. Mucho menos así, con el rocío aún mojando el suelo y mi ropa desparramada como si hubiera entrado en la casa equivocada. Abrió otra carta sin mirarme.
Vi que entrecerraba los ojos, como si intentara decidir si lo que leía era real o una obra que yo había montado. Pero las palabras no. Contenían mentiras, eran mis noches crudas, mis mañanas duras, mi dignidad hecha jirones. Escribí esas cartas en días en que las paredes oían más que las personas. Escribía porque si no escribía, me volvería loca. Camila leyó el primero completo, luego el segundo, luego el tercero. No lloró, solo respiró, como si intentara no hundirse. Seguí recogiendo mis cosas. Era una forma de evitar el colapso. Era una forma de seguir existiendo mientras el mundo se reorganizaba. Pero cada vez que pasaba una página, sentía que el pasado se desprendía de su propia venda. Su voz salió débil, a diferencia de la voz que me había aplastado minutos antes. «Mamá, ¿eres tú?» No era una pregunta acusatoria, era una pregunta de alarma. Dejé de recoger la ropa y la miré. Y por primera vez esa mañana vi a Camila no como la mujer agotada que me gritaba, sino como la niña que una vez me pidió que no la dejara sola en la oscuridad. «Soy yo», dije en un susurro. Tragó saliva con dificultad. Volvió a mirar la carta y comenzó a leer en voz alta, sin darse cuenta de que su voz se quebraba. «Camila, esta noche dormiste en mi regazo con fiebre. Me quedé despierta toda la noche, rezando para que Dios no te alejara también de mí. Me temo que no podré ser todo lo que necesitas, pero lo intentaré, aunque solo tenga que comer pan seco, aunque tenga que humillar mi alma para verte sonreír». Ella se detuvo. El silencio golpeaba la pared como un peso. Quise decirle, no leas en voz alta. Quise arrebatarle las cartas. Quise huir, pero ya no podía controlarlo. Pasé años pensando que el silencio me protegía, y ahora entendía que el silencio también crea monstruos. Camila abrió otra carta. La cinta, ya medio podrida, se desenrolló entre sus dedos y los papeles se extendieron como una bolsa de semillas que finalmente caía al suelo. Ella lo leyó de nuevo. «Hoy llegué a casa del trabajo a las 2 de la mañana. Estuve limpiando la fábrica hasta que me sangraron las manos. Cuando llegué, dormías con el dibujo encima. Escribiste, mamá, te quiero, y dibujaste un sol. Lloré suavemente para que no despertaras, porque una madre no tiene derecho a estar cansada cuando su hija todavía la necesita». Camila se llevó la mano a la boca. Vi su pecho subir y bajar como si le hubieran dado un puñetazo, y la mía también. Me senté en el escalón del patio. Ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie. Miré mi ropa mojada, mis fotos desperdigadas, el cuaderno de Elías con sus páginas manchadas, y pensé, todo eso se echó a perder porque no sabía qué era. Solo veía el peso, no el significado. Camila me miró por primera vez y algo diferente se reflejaba en sus ojos. No era ira, no era irritación. Era una especie de asombro que surge cuando descubres que has vivido toda tu vida sin una parte de la historia. «¿Por qué nunca me enseñaste esto, mamá?». Su pregunta surgió como una mezcla de dolor y acusación infantil. Respiré hondo. La verdad tenía que salir a la luz, porque no quería que cargaras con mi dolor. Quería que fueras luz, que crecieras sin saber cuánto sangré para poner tierra firme bajo tus pies. «Pero eso me hizo pensar que no te conocía, mamá», dijo en voz baja, como si la frase fuera una confesión que ni siquiera sabía que tenía. «Me hizo pensar que eras simplemente dura, que solo exigías cosas, que ni siquiera sentías nada». Cerré los ojos. «Lo siento mucho, hija». No sabía cómo demostrarlo. Camila abrió otra carta. Su rostro ya no era el mismo de hacía 5 minutos. Leyó con los ojos muy abiertos y esta vez terminó de hablar casi en un susurro. «Me salté la cena esta noche. Te di mi plato y te dije que no tenía hambre. Sonreíste y me llamaste mamá valiente. Me sentí la persona más débil del mundo, pero tu boca llena me animó a seguir». Una lágrima rodó por su rostro, solo una, pero era como si esa lágrima cargara años de ceguera. Ella dijo con voz temblorosa, «Nunca supe que pasábamos hambre». Me reí sin humor, lo oculté, porque el hambre de un niño no es hambre, es una herida que se convierte en un adulto roto. Camila puso la carta en su regazo, como si ardiera, y miró alrededor del patio, la ropa, las fotos, el cuaderno, el anillo de bodas, hasta que se dio cuenta del anillo envuelto en la cinta. Lo recogió con 2 dedos, lentamente, como quien toca a un animal herido. «¿Es el anillo de bodas de papá?». Me tragué las lágrimas. «¿Y
Cerró su mano. Alrededor del anillo, la culpa era visible en su rostro. Lo tiré al suelo. Levanté la barbilla. La tierra no daña lo que ya es sagrado. Lo que lo daña es cuando el amor se convierte en desprecio. Bajó la cabeza, y allí vi la primera señal de arrepentimiento naciendo en ella. Camila sacó algo más de la caja. Fotos antiguas de su infancia, protegidas en plástico. Le temblaban las manos al contemplar su propia imagen diminuta. Ella con un vestido azul, yo sujetándola por la cintura. Elías sonriendo al fondo. Su voz salió entrecortada. Estaba feliz, ¿no? Sonreí con tristeza. Lo eras. Incluso en las dificultades, me esforcé por darte momentos de alegría. Inventé lo que no tenía. Ella respiró profundamente y el patio pareció encogerse. Pero el pasado acababa de entrar en la casa y no vino para destruir. Vino a explicarse. Camila se levantó lentamente del suelo, aún con las cartas en la mano. Pensé que entraría o que simplemente me lo devolvería todo sin decir nada. Pero en lugar de eso, se acercó a la silla del patio y se sentó. Se quedó mirando el papel un buen rato, como si lo releyera mentalmente. Seguí recogiendo mis cosas, ahora más despacio. Tenía los dedos fríos, pero el cuerpo me ardía de ansiedad. No sabía qué me esperaba, solo sabía que este era un punto sin retorno. Camila fue la primera en hablar. Mamá, necesito decirte algo que ni siquiera le he contado a Javier. Esa frase me dio escalofríos. La miré con atención. ¿Qué pasa, hija? Apretó los papeles contra su pecho. El gesto parecía un intento desesperado de aferrarse. Siento que toda mi vida he cargado con un peso, que ni siquiera sabía de dónde venía. El peso de ser perfecta, de ser la hija que necesitabas que fuera, la estudiante perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta. Abrí la boca para decirle que nunca quise eso, pero ella levantó la mano. Sé que no lo dijiste con palabras, pero así viviste, mamá. Eras la mujer que no podía cometer errores. No te derrumbabas, no demostrabas debilidad, no te quejabas, te levantabas cada día como si fuera imposible caer. Y crecí pensando que eso era lo que necesitaba ser para merecer amor. Mi corazón dolía de otra manera, porque su dolor no era mentira. Y ahora podía verlo, como encender la luz en una habitación que siempre había estado a oscuras. Valeria, lo siento. Usé su nombre así porque a veces mi cabeza la sigue llamando por el nombre que usaba cuando era pequeña. Nunca quise que vivieras así. Ella sonrió amargamente, levemente. Así lo entendí. ¿Y sabes por qué? Porque desconocía tu dolor. Lo ocultabas todo. Ocultabas el hambre, el trabajo duro, las humillaciones. Pensaba que la vida era dura, pero tú no la sentías. Así que pensé que yo tampoco podía sentirla. Respiré profundamente. Camila continuó, ahora más abiertamente. Cuando papá murió, sentí que necesitaba ser fuerte por ti, pero estaba destrozada por dentro. Tenía miedo de perderte. Y luego, crecí con la sensación de que si me derrumbaba, nadie podría contenerme. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella miró al suelo y pronunció una frase que se sintió como si veneno escapara de su piel. Tengo miedo por mi boda, mamá. Me quedé inmóvil. ¿Cómo esto? Ella se mordió el labio, luchando contra la vergüenza. Javier, lleva meses distanciado de mí. Se fue de viaje rebosante de alegría. Y yo, sé que soy difícil. Exploto, me irrito, me quejo, lloro a escondidas. Pero lo hago, porque tengo miedo de que deje de quererme. Ella entrecerró los ojos. ¿Y sabes qué es lo peor? No puedo contárselo a nadie porque mi cabeza me dice: Camila, deja de dramatizar. Tu madre sufrió mucho más. No tienes derecho a quejarte. Contuve una lágrima. Hija, el dolor no es una competencia. Ella se rió torpemente. Ahora lo sé, pero antes no lo sabía. Antes me sentía débil a tu lado. Caminé hacia ella y me senté a su lado lentamente. Nunca fuiste débil, hija. Simplemente estabas sola dentro de tu propio corazón. Camila permaneció en silencio, tragándose las lágrimas. Entonces dijo algo que me impactó. Y cuando viniste a ayudar con los niños, sentí algo extraño. Sentí alivio, porque lo resolviste todo. Pero también sentí rabia, porque me recordaste lo que creía que debía ser y no podía ser. Me sentí como una madre terrible cuando tú lo hiciste todo mejor. Me duele el pecho. Pero nunca lo hice para menospreciarte. Lo hice porque te amo. Ella me miró con sinceridad. Lo sé, pero mi mente no funcionaba así. Estaba atrapada en la culpa,
y la culpa se convierte en ira. Le tomé la mano. ¿Es por eso que tiraste mis cosas? Ella cerró los ojos, avergonzada. Jugué porque quería expulsarte de dentro de mí. No eres tú real, sino esa voz que grita en mi cabeza: sé perfecto, sé perfecto, sé perfecto. Y yo pensé que esa voz era tuya. Sentí una punzada de profundo dolor, no por orgullo, sino por compasión. Era horrible pensar que mi hija me veía como un enemigo sin que yo lo supiera. Hija, dije suavemente, no soy esa voz, soy tu madre, soy tu hogar. Ella lloró. Ahora lo sé, porque estas cartas muestran a una madre que nunca vi, una madre que tenía miedo, que tenía hambre, que estaba triste, y aún así siguió adelante. Sostuve su rostro entre mis manos. Seguí adelante porque tú eras mi razón. Su mirada se suavizó, y en ese instante me di cuenta de que su ira no era por desprecio, era por trauma, por presión, por el miedo, a repetir una historia que ni siquiera sabía que existía. Pero todavía faltaba una pieza en este rompecabezas, y también tenía un secreto que necesitaba salir. Camila respiró hondo, intentando recobrar la compostura. Yo también. El viento en el patio agitaba las hojas mojadas, y la luz de la mañana empezó a cambiar, como si el día supiera que algo sagrado estaba sucediendo allí. Volvió a hurgar en la caja, ya sin enojo, ahora con respeto y miedo de descubrir más verdades. Fue entonces cuando sacó un sobre grueso y amarillento del fondo, cuidadosamente cerrado. En una esquina había escrito su nombre con letras pulcras: para Camila, para cuando ya no esté. Su mano se congeló en el aire. Ella me miró como si estuviera haciendo una pregunta sin hablar. ¿Qué es eso? Sentí un escalofrío en el estómago, porque olvidé que esta carta también estaba allí. Olvidé que un día podría leerse frente a mí. ¿Es una carta para cuando ya no estés? Su voz vaciló. Intenté sonreír. Escribí esto un día porque tenía miedo, hija. Miedo de morir sin decirte ciertas cosas. Camila palideció. El sobre pesaba como un ladrillo. ¿Pensabas en morir?, preguntó asustada. Respiré profundamente. A veces pensé que ya no podía soportarlo más, pero nunca pensé en dejarte. Solo tenía miedo de que la vida te alejara de mí antes de poder explicarte quién era. Ella presionó el sobre contra su pecho. ¿Puedo abrirlo? Mi primer instinto fue decir que no, pero eso habría sido una cobardía. El tiempo del silencio había terminado. Él puede. Lo abrió despacio, con cuidado. Sacó el papel doblado, con manos temblorosas. Empezó a leer, y vi cómo su rostro cambiaba línea tras línea. Primero confusión, luego dolor, luego una especie de compasión que nunca había visto en ella antes. Ella leyó en voz alta, casi sin darse cuenta. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya fallecí, y no quiero que cargues con ninguna culpa. Solo quiero que recuerdes que te amé más que a mi propia vida. Había días en que tenía miedo, días en los que quería rendirme, días en los que me avergonzaba del mundo, pero me prometí a mí mismo que nunca pisarías el mismo barro en el que yo pisé, y por eso guardé silencio ante tanto dolor. Quizás he estado demasiado callado. Lo siento si mi silencio te hizo sentir solo. Solo quería protegerte. Y si un día sientes que no es suficiente, recuerda que fuiste tú la razón por la que seguí adelante. Ya eres suficiente con solo existir. Te amo, Camila. Mami. Camila dejó de leer y se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía llorar. Era como si las lágrimas se le atascaran en la garganta, porque lo que sentía era demasiado grande para convertirse en lágrimas. Yo tampoco estaba llorando, estaba temblando. Ella me miró y dijo, casi sin voz: ¿escribiste esto pensando que nunca te entendería? Tragué saliva con dificultad. Escribí esto pensando que quizás solo lo entenderías cuando ya no estuviera aquí, porque no sabía cómo decirte estas cosas sin parecer débil. Camila respiró profundamente y finalmente se derrumbó. Lloró como una niña. Lloró con sollozos que parecían arrancarle años del pecho. Y la abracé en el patio, entre mi ropa mojada, entre el pasado esparcido en el suelo. Mamá, dijo llorando, lo siento, lo siento, lo siento. La apreté contra mí. Shh, no te disculpes solo por gritar, hija. Te pido disculpas por haber sufrido sola todo este tiempo, y me disculpo por no dejarte ver mi humanidad.
Ella me miró con lágrimas en los ojos. Creí que estabas hecho de hierro, y me maté intentando ser de hierro también. Le acaricié la cabeza. Ninguna madre está hecha de hierro. Solo levantamos muros porque creemos que nuestros hijos necesitan refugio, pero un refugio sin ventanas se convierte en una prisión. Ella lloró un poco más. Nos sentamos en el patio durante mucho tiempo. La casa estaba dormida. Los nietos no lo sabían. El mundo exterior permaneció sin cambios, pero dentro, 2 mujeres estaban reconstruyendo una historia completa. Y aún con el dolor, sentí algo que no había sentido en años: respiración, porque por primera vez mi hija veía la madre que yo era, y yo estaba viendo a la hija que ella necesitaba ser. Pero la vida no cierra capítulos tan rápidamente. Javier todavía estaba esperando regresar. Camila aún tenía que afrontar el matrimonio. Todavía tenía que afrontar la posibilidad de que mi lugar en su vida hubiera cambiado. Y el siguiente paso sería difícil. Pero ahora, la verdad estaba de nuestro lado. Nos quedamos un rato en el patio, abrazados, como quien intenta pegar 2 piezas rotas de un espejo, sabiendo que nunca volverá a ser exactamente igual. Pero al menos ya no reflejaba solo dolor. Había un rayo de luz. Camila se secó la cara con la manga de su sudadera y respiró hondo, de esa forma que conozco desde niña. Cuando era pequeña y hacía algo mal, siempre respiraba hondo así antes de admitirlo. Solo que ahora el mal era cosa de adultos, y los adultos cometen errores con consecuencias más graves. «Mamá», susurró, «necesito decirte algo antes de que regrese». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Quién, hija? ¿Javier?» Ella asintió, mirando al suelo. «Él regresa esta noche». Cambió su vuelo. Se me encogió el corazón porque, por su actitud, me di cuenta de que no era solo una noticia, era una premonición. Me quedé en silencio, esperando. Camila hizo una pausa por unos segundos, como si estuviera ordenando las palabras para que no explotaran fuera de su boca. Yo no te llamé aquí solo por los niños». Esa frase hizo que el patio pareciera más pequeño. Tragué saliva con dificultad. «Entonces, ¿por qué?» Ella levantó los ojos, y en ellos había un temor que yo nunca había visto, ni siquiera el día que murió Elías. «Porque sentí que lo estaba perdiendo todo, mamá». No respondí, simplemente la dejé continuar. He estado intentando aferrarme, ¿sabes? Aferrarme a la rutina, al trabajo, a los chicos, al matrimonio, aferrarme a mí misma, pero me estaba resbalando. Y luego, cuando Javier se fue de viaje, pensé que me iba a volver loca yo sola. Le toqué el brazo. «¿Y pensaste que podría retenerte?» «Lo encontré», dijo con voz temblorosa, «porque siempre perseveraste, siempre». Vi en ella la misma tristeza que vi cuando era adolescente y fingía que todo estaba bien, solo que ahora ya no había forma de fingir. «Camila, ¿qué pasa entre tú y Javier?» Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Él quiere irse». El aire abandonó mis pulmones. «¿Como esto?» Ella dejó escapar una risa nerviosa y sin humor. No dijo «quiero irme» con esas mismas palabras, pero él está distante. Ya no me mira de la misma manera. Llega tarde, sale temprano, y cuando estás en casa, te sientes como si estuvieras en otro lugar. Sentí un viejo dolor que me atravesaba, porque olía a abandono, pero también me enfurecí conmigo misma por sentirme así, porque el dolor era suyo, no mío. «¿Hablaste con él?» Ella negó con la cabeza. «Lo intenté, pero me quedé paralizada, mamá. Tengo miedo de escuchar lo que ya imagino». Respiré profundamente. «¿Y tú qué te imaginas?» Cerró los ojos, como si estuviera a punto de confesar un pecado. «Que no soy suficiente, que me convertiré en una mujer amargada, que lo arruiné todo. Lo que estoy repitiendo es sobre ti». Esa última palabra me picó como una espina. «Hija, repetir mi historia no es el destino, y no es vergonzoso sufrir solo». Ella lloró. «No puedo pedir ayuda, mamá. Me avergüenzo de ser débil, porque crecí viéndote soportar todo». Tomé su rostro entre mis manos, y ahora sabes que no pude con todo, solo lo estaba ocultando. Ella respiró profundamente, como si eso abriera una ventana dentro de ella. Fue entonces cuando oímos el portazo. Un coche se detuvo afuera. Camila se quedó paralizada. Llegó temprano. Sentí que su cuerpo temblaba. Ella se levantó como por reflejo. «Mamá, no sé qué dirá cuando me vea así, ni siquiera cuando te veo aquí». Yo también me levanté, así que respiremos juntos.
Y seamos honestos, sin embargo, funciona. No es perfecto. Ella asintió, pero su cara decía, tengo miedo. Lo sabía, porque yo también he esperado que alguien llegase y trajese un fin ante mis ojos. La puerta del pasillo se abrió, y entró Javier. Su rostro estaba cansado del viaje, su barba, sin afeitar, su camisa arrugada, pero había algo más, algo sobre sus hombros, un peso que no era cansancio, era una decisión. Se detuvo cuando nos vio a los dos en el patio, y su mirada se dirigió directamente a Camila, como si la buscara como una última oportunidad para algo. Ya llegué, dijo suavemente. Camila intentó sonreír, pero no pudo. Vi todo antes de que se pronunciara la palabra. Pude ver que el suelo iba a temblar, y sentí el instinto maternal dentro de mí, proteger a mi hija del huracán, aún sin saber si ella quería ser protegida. Javier me saludó cortésmente, pero parecía incómodo. Lo conocía desde hacía muchos años, conocía su forma de sonreír casi siempre, y en ese momento no había sonrisa, no había alegría. Preguntó por los chicos. Camila respondió rápidamente. Fui a preparar café, porque la gente mayor tiene ese reflejo de poner algo caliente en medio de algo frío. Pero ni siquiera el aroma del café logró disipar la tensión en la casa. Fuimos a la habitación. Camila se sentó en un extremo del sofá. Yo me senté en el otro. Javier se quedó parado un rato, caminando lentamente, como si tratara de encontrar coraje dentro de sí mismo, hasta que se sentó en una silla frente a nosotros. Camila, necesitamos hablar. Ella cerró los ojos antes de responder. Lo sé. Él me miró y luego la miró a ella. No quiero discutir delante de tu madre, pero tampoco quiero fingir que todo está bien. Camila tragó saliva con dificultad. Yo tampoco quiero fingir. Todo mi cuerpo se puso alerta, como si estuviera escuchando una sentencia. Javier respiró profundamente. No viajé solo por trabajo, Camila. Viajé porque necesitaba respirar. Se quedó inmóvil. ¿Respirar qué? Se frotó la cara, cansado. De nosotros. Así quedó la casa. De los gritos, del silencio. Por la sensación de que cualquier cosa que hago te irrita. Camila frunció el ceño y vi que su antigua ira se agitaba en su interior. Entonces, ¿crees que yo soy el problema? Javier se puso serio. Creo que nos hemos convertido en un problema, Camila, y ya no sé cómo solucionar esto por mi cuenta. Ella soltó una risa triste. ¿Solo? Estás solo en este matrimonio desde hace meses porque te has distanciado. Levantó la mano, sin agresión. Me distancié porque ya no sabía cómo acercarme. Cada vez que intentaba hablar contigo, explotabas. Cuando yo estaba callado, tú también explotabas. Empecé a sentir miedo de ti. La palabra miedo cayó como un jarrón al suelo. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. ¿Tienes miedo de mí? Él asintió con dolor. Tengo miedo de perderte. Miedo a perder a los niños. Miedo a decir algo incorrecto y empeorar todo. Me convertí en espectador de tu dolor, Camila. Y el mío empezó a pudrirse a mi lado. Vi a Camila respirando agitadamente, conteniendo las lágrimas. ¿Y ya te ibas? Se quedó en silencio durante unos segundos, y ese silencio respondió por él. Camila entendió. Lo vi en su cara. Así, que ya lo has decidido, ¿verdad? Javier intentó hablar, pero las palabras no le salían fácilmente. Sí, pensé en eso. Pensé en separarme. Pensé en empezar de nuevo lejos. Sentí que Camila se derrumbaba por dentro. Era visible, pero antes de explotar, hizo algo que nunca había visto antes. Bajó la cabeza. No puedo detenerte si ya no me amas. Sus palabras eran tan desesperadas que me dolieron. Javier meneó la cabeza. Te amo, Camila, pero no puedo vivir en un lugar donde me sienta desechable. Ella alzó la vista. ¿Desechable? Me siento tan sofocado. Y entonces nos lo contó todo, de golpe, como si hubiera guardado toda su vida embotellada en su garganta y ahora necesitara vomitarlo todo. No me siento bien, Javier. Me siento fea, cansada y como un fracaso. Me estoy muriendo por dentro, y cuando te alejas, muero un poco más. Él permaneció en silencio, escuchando. Ella continuó. Y cuando viene mi madre, siento una presión absurda, porque crecí pensando que tenía que ser perfecta, porque la vi soportarlo todo. Porque solía pensar que la debilidad era vergonzosa. Señaló las cartas sobre la mesa pequeña. Ella vio mis cosas, y yo vi las de ella. Descubrí hoy quién era realmente mi madre, y me di cuenta de que no necesito estar hecho de hierro. Javier miró las cartas, confundido. ¿Qué pasó?
Camila relató la escena en el patio sin poder ocultar su vergüenza. Cuando ella dijo, tiré sus cosas y las llamé basura, vi que los ojos de Javier se agrandaban, no por enojo, sino por sorpresa. Camila, susurró. Ella lloró. Lo sé, fui horrible, pero yo estaba cegado por el dolor. Se puso de pie, caminó por la habitación, respirando profundamente. No sabía que eras así. Camila se rió sin humor. Porque lo oculto, porque tengo miedo de ser débil, porque eso lo aprendí de la vida. Miré a Javier y por primera vez sentí que él también estaba a punto de quebrarse. Regresó y se sentó nuevamente. Entonces hagámoslo de otra manera, pero con ayuda, porque no quiero irme si hay oportunidad de reconstruir. Camila miró hacia arriba, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Te quedarías? Si quieres cambiar conmigo. No estás solo, nosotros dos. Ella lloró aún más fuerte, como si esas palabras fueran agua en el desierto. Deseo. Simplemente no sé cómo. Me acerqué a ella y le toqué el hombro. Entonces aprenderás, con valentía y con humildad. Javier me miró como si hubiera dicho algo sagrado. Elena, lo siento. También sentí que eras una amenaza a veces, pero hoy lo entiendo. No viniste a mandar, viniste a amar. Asentí con la cabeza. Y Camila, en ese momento, ya no parecía la mujer que me había humillado esa mañana. Parecía una hija que finalmente había regresado a casa después de años de estar perdida. Pero todavía faltaba una verdad que nunca imaginó. Y eso es algo que no tuve el coraje de decir. La conversación con Javier tranquilizó un poco la casa. Los niños se despertaron, entraron a la sala y por primera vez en días, Camila intentó sonreírles sinceramente. Aproveché para ir al dormitorio a recoger lo que aún estaba desperdigado. Pero mientras empacaba mis cosas, vi algo que me dejó helado. Una carta, que no era mía. Estaba en el fondo de la caja, en una hoja de papel diferente, con una letra que reconocí inmediatamente. Letras de Elías. Mi corazón casi se detiene. No recordaba que esa carta estuviera allí. Lo había olvidado. O tal vez fingí olvidarlo. Lo recogí con cuidado. El sobre decía, para Camila, cuando sea mujer. Me senté en la cama con manos temblorosas. Durante años guardé ese sobre cerrado por miedo a lo que pudiera causar. Elías lo escribió en una época en la que discutíamos mucho. Una época en la que estaba enfermo y no sabía si vería crecer a su hija. Me pidió que se lo diera cuando Camila madurara lo suficiente. Nunca lo hice. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Camila descubriera algo que le oculté por amor o por cobardía. Oí pasos en el pasillo. Camila entró en la habitación más tranquila, pero aún con el ánimo desquiciado. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Escondí el sobre detrás del cuerpo sin darme cuenta. Por supuesto, ella se sentó a mi lado. No sé cómo disculparme adecuadamente, pero necesito intentarlo. Respiré profundamente. Ya te estoy perdonando, hija. No porque fuera una cantidad pequeña, pero porque entiendo de dónde vino. Ella asintió con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero hay una cosa que todavía me duele. ¿Por qué nunca me hablaste del hambre? ¿Sobre el trabajo? ¿Y qué pasa con las humillaciones? Miré el sobre escondido y comprendí que era ahora o nunca. Todo ahora. Porque pensé que protegerte significaba perdonarte. Y me equivoqué. Ella me estrechó la mano. ¿Y papá? ¿Lo sabía? Sentí una opresión en el pecho. ¿Lo sabías? Ella dudó. ¿Él estaba contento con nosotros? Sentí la pregunta perforarme las costillas. Esa era una pregunta que su hijo le haría. La niña que todavía quería creer que su padre era solo un héroe que se fue demasiado pronto. Respiré profundamente. Él te amaba, pero era un hombre lleno de sombras. Camila frunció el ceño. ¿Oscuridad? Tragué saliva con dificultad. Elías no era todo alegría, hija. Cargaba con la culpa, la frustración y el miedo a no ser suficiente. A veces él se escondía en el silencio, y yo lo guardaba todo, sola. Estaba confundida. ¿Quieres decir que te dejó sola? Incluso, cuando estaba aquí, asentí con la cabeza. Sí. Los ojos de Camila se abrieron, como si la imagen idealizada de su padre comenzara a resquebrajarse. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Recogí el sobre. Porque yo también tenía miedo. Ella miró el papel. ¿Qué es eso? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Una carta de él para ti? Camila se puso pálida. ¿De papá? Ausente. Lo escribió cuando eras pequeño. Él quería que lo leyeras cuando fueras adulto. Camila lo recogió con cuidado.
casi con reverencia. ¿Y por qué nunca me lo diste? Cerré los ojos. La respuesta fue dura, porque tenía miedo de hacerte daño. Lo abrió lentamente. Empezó a leer. Vi su rostro transformarse línea a línea, como si su padre resucitara ante ella con una humanidad que nunca imaginó. Su voz temblaba mientras leía en silencio, y luego murmuró en voz alta un pasaje. Camila, si estás leyendo esto es porque quizá ya no esté aquí. Quería decirte que te amo, pero he fallado mucho como hombre. A veces, dejo que tu madre cargue cosas que yo debería haber cargado. No soy el héroe que imaginas, pero quiero que sepas que todos sus esfuerzos fueron motivados por el amor hacia ti. Y si un día sientes que ella te exige demasiado, no es exigencia, es miedo a verte sufrir como ella sufrió. Cuida a tu madre cuando yo ya no pueda. Ella es la mujer más valiente que he conocido. Camila dejó de leer. Ella se quedó en silencio, y entonces el shock se convirtió en lágrimas. Ella sostuvo el papel contra su pecho como si estuviera sosteniendo a su propio padre. Él sabía, susurró. Asentí con la cabeza. Lo sabías. Y yo lejos, incluso cuando estaba débil. Camila lloró fuerte, como si hubiera perdido nuevamente a su padre, pero ahora perdiendo la imagen idealizada para encontrar al real. Mamá, dijo llorando, pensé que eras dura porque querías controlarme, pero ahora entiendo, tenías miedo. Tengo miedo de pasar por lo que tú pasaste. Le toqué la cara. Sí, hija, tenía miedo, y escondí ese miedo detrás de la fuerza. Ella respiró profundamente y por primera vez vi un nuevo tipo de madurez dentro de ella. Entonces, te lo repito, pero no en el sentido del sufrimiento, la forma de esconderse. Sonreí con tristeza. Y ahora puedes detener este ciclo. Camila me miró con lágrimas en los ojos y una nueva certeza. Voy a parar, mamá. Prometo. Y en ese momento, en la habitación, con la carta de mi padre entre nosotros, sentí algo que no había sentido desde que murió Elías. Paz. No es una paz perfecta, pero una paz honesta. La paz de quien por fin se quita la máscara y dice, soy humano. Y esta paz cambió toda la historia. Después de que Camila terminó de leer la carta de su padre, guardamos silencio unos minutos. Un silencio que no nos agobió, sino que reveló algo. Era como si cada palabra escrita por Elías hubiera desatado un viejo nudo entre nosotros. Observé a mi hija mientras sostenía el sobre como si fuera parte de su identidad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y me miró con una nueva mirada. Una mirada que ya no era la de una niña herida ni la de una mujer enojada. Era la mirada de alguien que por fin había comprendido toda la historia. Mamá, murmuró, con la voz aún entrecortada por la emoción. ¿Por qué no sabía nada de esto? Respiré profundamente. La respuesta fue más grande de lo que las palabras podían transmitir. Porque pensé que proteger significaba esconder. Y porque yo misma no supe cómo afrontar lo que pasé, hija. Sobreviví, pero no lo he procesado. Y muchas cosas que no procesamos se convierten en sombras. Camila me agarró las manos con fuerza, pero sus sombras se convirtieron en mis presiones, dijo, no acusando, solo describiendo. Sentí que eso era verdad, duro pero necesario. Y tu dolor, hija, se convirtió en explosiones, respondí suavemente. Ella sonrió tristemente. Sí, realmente cambiaron. Me senté a su lado, le toqué la cara y le dije, no éramos enemigos, estábamos simplemente perdidos. Al final del pasillo oímos unos pasos ligeros. Era Sofía, todavía medio dormido, sosteniendo una muñeca por la pierna. ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Por qué lloras? Camila abrió los brazos. La niña corrió hacia ella. Ven aquí, princesa. Sofía abrazó a su madre con esa espontaneidad que solo poseen los niños. ¿Estás triste, mamá? Camila respiró profundamente. Me miró como pidiéndome coraje y respondió. Estoy triste, pero también estoy mejorando. La niña apretó más fuerte su abrazo. Me gusta cuando estás feliz. Y Camila finalmente se derrumbó, pero ahora con un llanto limpio. Un llanto que liberó, no que destruyó. Los abracé a ambos, 3 generaciones allí, unidas por un dolor que por fin tenía nombre. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente. Javier estaba allí de pie, observando. Se acercó con cautela. ¿Puedo?, preguntó vacilante. Camila asintió. Se arrodilló junto a ella, colocó una mano sobre su pierna y la otra sobre la espalda de su hija.
Sofía se volvió hacia él y sonrió. «Papá, mamá está mejorando», dijo, como si fuera un anuncio importante. Besó la frente de la muchacha. «Lo sé, mi amor. También quiero mejorar junto con ella». Camila lo miró, vulnerable. «¿Aún quieres estar conmigo, Javier?», respiró hondo. «Tengo muchas ganas de intentarlo, pero necesitamos cambiar, ambos, y pedir ayuda». Nunca pensé que escucharía esa frase de un yerno, pero en ese momento sentí esperanza. Camila le estrechó la mano. «Quiero contártelo todo, lo que siento, lo que estoy ocultando. ¿A qué le tengo miedo?». Javier asintió. «Yo también». Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Sofía puso sus manitas sobre nuestras caras y dijo: «¿Seremos una familia feliz ahora?». Fue tan sencillo, qué infantil, es tan profundo, que nadie sabía cómo responder. Nos abrazamos los cuatro, y por primera vez en mucho tiempo, no dolió. Las horas siguientes fueron como si la casa hubiera respirado aliviada. Javier llevó a los niños a comprar helado. Camila y yo nos quedamos solos. Parecía agotada, pero más ligera. Sus hombros ya no estaban tan tensos. Su mirada ya no estaba llena de guerra. Nos sentamos en el sofá. «Mamá», comenzó, «quiero que sepas que no tiré tus cosas porque no te quiero. Lo hice en un ataque de ira. Estaba en un agujero tan profundo que todo parecía ser culpa tuya. Pero ahora veo, fue mi culpa por no pedir ayuda». Toqué su mano. No fue culpa de nadie. Fue doloroso. El dolor gritaba porque había estado atrapado durante demasiado tiempo. Respiró hondo. «Tengo miedo, mamá». «¿Qué?». Ella se mordió el labio nerviosamente. «Por no ser buena madre. Repetir tu historia, pero peor. Criar a mis hijos con la presión que yo llevaba encima fue como criarlos yo misma. Hacerles daño sin darse cuenta». Le acaricié la mano. «Entonces ámalos verdaderamente. Muestra tus debilidades. Llora delante de ellos cuando lo necesites. Discúlpate cuando cometas un error. No necesitan una madre perfecta. Necesitan una madre de verdad». Ella lloró en silencio. No sabía que podía ser eso. Sonreí. «Yo tampoco lo sabía a tu edad, pero ahora ya lo sabes, y eso en sí mismo es curativo». Camila entonces me miró con una sinceridad que me desarmó. «Mamá, quiero preguntarte si puedo quedarme aquí unos días, no para ordenar, no cuidar, no resolver, solo estar allí, conmigo». Se me encogió el corazón. «Me quedaré, hija, pero solo si me dejas ser madre y mujer. No me hagas un muro otra vez». Ella asintió. «Prometo». Y entonces hizo la pregunta que nunca imaginé que escucharía. «Mamá, ¿crees que soy una buena mujer?». Apoyé mi frente contra la de ella. «Pienso que eres una mujer valiente, valiente para seguir adelante, incluso cuando estaba rota. Qué valiente es abrir hoy, valiente por admitir sus miedos». Ella lloró de nuevo, esta vez de alivio. «Gracias, mamá. Necesitaba oír eso. Yo también, hija. Siempre he necesitado que me veas como humano». Camila sonrió débilmente. «Ahora lo veo, y nunca lo olvidaré». De repente, ella se puso de pie. «Quiero mostrarte algo». Abrió el armario y sacó una pequeña caja marrón. «Lo he guardado durante años, y nunca tuve el valor de dártelo». Él me lo entregó. Lo abrí lentamente. Dentro había un álbum de fotografías, fotos de mí, haciéndome mayor, fotos que Camila tomó en secreto a lo largo de los años, fotos de mí cocinando, riendo y abrazando a mis nietos, y al final, una foto mía sosteniéndola cuando era un bebé, escrito en la parte posterior: «Para la mejor mamá del mundo, incluso cuando ella no cree que lo es». Lloré, lloré como el día que nació, lloré como el día que murió Elías, lloré por mí misma, por ella, para nosotros. Camila me abrazó fuerte. «Te amo, mamá, te amo, hija». Y en ese momento, la reconstrucción realmente ha comenzado. Los días siguientes fueron como una coraza que se cierra para proteger lo que se va sanando. Camila empezó terapia. Javier también. Me quedé en la casa, pero sin ocupar espacios que no eran míos. Hice algunos bordados en el balcón. Preparé sopa cada vez que la gente me lo pidió. Les leo cuentos a los niños. Y por primera vez sentí que estaba presente, no que era una carga. Camila poco a poco empezó a hablar más, riendo más, respira más. Un día, ella se sentó a mi lado y me dijo: «Mamá, no sabía que tenías cicatrices». Levanté el dobladillo de mi vestido y mostré las marcas en mis rodillas. «Aquí, me caí mientras limpiaba el piso. Aquí, corrí para alcanzar el autobús.
Aquí, me lastimé cargando cajas para un trabajo con el que ni siquiera te imaginarías. Ella me tocó la rodilla suavemente. Ojalá lo hubiera sabido. Sonreí melancólicamente. Se suponía que debía protegerte, pero ahora veo, te cegué ante mí mismo. Ella asintió. Y yo estoy ciego a mí mismo. Las cartas se guardaron en un cajón. No por vergüenza, pero por respeto. Entonces una tarde, Camila se me acercó con algo en sus manos. Mamá, esta es la carta que escribiste para cuando ya no estés. Él me lo dio. Quiero devolvértelo, porque no quiero leer tus publicaciones en el futuro. Quiero saber de ti ahora. Mientras estés aquí, estuve a punto de desmayarme. Hija, dije con voz temblorosa. Toda mi vida pensé que solo me entenderías después de que me fuera. Ella sostuvo mi cara en su mano. Ahora lo entiendo, mamá, y ahora está mejor. Nos quedamos abrazados durante largos minutos. Los niños estaban jugando en el patio. Javier regaba en las plantas, y me di cuenta de algo que nunca antes me había dado cuenta. El amor que damos no desaparece. Él va a volver, a veces demasiado tarde, a veces torcido, pero regresa. Camila me agradeció por todo lo que hice, y le agradecí por tener el coraje de ver quién era ella realmente y quién era yo realmente. Y antes de ir a dormir, en aquella última noche que me quedé allí, me dijo: «Mamá, quiero que seamos madre e hija. No, heroína y espectadora. Quiero ser una mujer a tu lado, no tu sombra». Sonreí. Así que seamos. Y nos fuimos a dormir tranquilos, porque por primera vez ya no había basura en el suelo, ya no hubo silencio herido, ya no había más letras ocultas, solo había una verdad que los curaba a ambos. Ninguna mujer necesita ser perfecta para ser amada, y ninguna madre debería ocultar su humanidad a su propio hijo. A veces, lo que rompe una familia no es la falta de amor, es una falta de verdad. Niños que piensan que sus madres están hechas de acero, madres que piensan que sus hijos no deberían ver sus cicatrices. Pero cuando las máscaras se caen, cuando se habla del dolor, cuando se revela la historia, el amor encuentra espacio para respirar. Y allí, la familia renace. Si esta historia te tocó el corazón, por favor comenta. ¿Alguna vez te has aferrado al dolor para proteger a alguien? ¿O has descubierto algo sobre tu madre que lo ha cambiado todo? Compártelo. Alguien puede curarse a sí mismo a través de su verdad. Y suscríbete al canal para escuchar la próxima historia.